somos la secta de los libros. Yo soy Mariana. Y yo soy Flavio, y hoy les daremos unos consejos para abordar textos literarios. ¿Alguna vez has empezado un ensayo un día o incluso horas antes de tener que entregarlo? Pues nosotros también. Y es por eso que te tenemos cubierto. Queremos decirles no porque lo hayamos hecho tan seguido, tan seguido, significa que les recomendemos pues hacerlos con poco tiempo de anticipación. Esta no debería ser una guía para hacerlo tan rápido. En un mundo ideal tendríamos todo el tiempo del mundo para trabajar en nuestros ensayos, releerlos, volver a ver el texto literario y pues otra vez ver el ensayo. Pero no, la verdad es que tenemos muchísimas más cosas que hacer y pues esto va a este video, de ayudarnos un poquito. En pocas palabras, el análisis literario trata de estudiar los componentes de un texto, ya sea de ficción o no ficción. Estudiar esos componentes tiene el objetivo, al final, de poder entender de una manera distinta el discurso que te está dando el texto. Primero que nada, eso te va a servir para pasar tu materia. Pero no solo para eso, sino que es un gran ejercicio para aprender a fragmentar un entero en sus partes. Y en realidad, al final del día, este no es el fin al cual quieres llegar, sino el medio por el cual vas a lograr comprender mejor el texto que estás analizando. Además, esto no te va a servir únicamente si eres estudiante de letras, sino que te puede ayudar para aprender a analizar una campaña publicitaria, un fenómeno político, un fenómeno social, una obra pictórica incluso. La verdad, hay muchas formas de estudiar un texto literario. Estas son las formas que más nos han servido para nuestra carrera. Sin embargo, si tienes alguna otra que ves que sirva o una que te han dicho tus profesores, no dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios. Busquen patrones de lectura de texto, ya que aunque a veces parece que no es importante, les juro que sí lo es. Existen unas cosas mágicas, que son las figuras retóricas, de las cuales les hablaremos en un próximo video. Sin embargo, por el momento es muy importante que sepan que si hay una repetición de palabras o de imágenes en el texto, vale la pena que indaguen en ello. Quien es un ejemplo muy famoso de esto es la representación de la cicatriz de Harry en Harry Potter, ya que cada vez que a Harry le empieza a doler muchísimo su cicatriz, representa la cercanía de Voldemort a él. El primer paso para abordar un texto literario es reconocer qué está sucediendo en ese texto literario, lo cual me lleva a un paso anterior a todo esto. Lean el texto. Por favor, léanlo. Hay mucha gente que no lo lee y ve resúmenes en internet y hay un montón de páginas muy buenas para leer resúmenes en internet. Pero de verdad, por lo que más quieras, si quieres hacer un buen análisis literario, lee la obra primero. Lee la obra cuantas veces sea necesario. No solo la leas una vez. Tampoco es que hay que leerlo 1000 veces, pero sí las suficientes. Sé que suena a un cliché de algo que te dirán en terapia, pero te juro que es súper importante que pienses en cómo te ha de sentir el texto, ya que te puede hacer sentir feliz, triste, enojado con algún personaje o con el mundo en general. Todo eso es muy importante, ya que si empiezas a buscar un poquito más en el texto, podrás encontrar que muy probablemente hayan elementos que validen ese tono dentro de él. Piensa en las descripciones o acciones que suceden en la obra y trata de generalizarlas en una sola palabra. Para esto te puedes hacer de ayuda de una lista en la que pongas en orden de aparición o en cuáles son los temas más importantes. Recuerda que pueden ser desde un sentimiento hasta un fenómeno social, político o hasta literario. Una vez que los identifiques, observa uno de ellos para que tu análisis no sea muy largo y trata de identificar de qué va ese tema en relación a todo el texto. Puede haber ahí un juicio de valor o puede haber algo especial que esté diciendo la voz. Lo importante es que busques evidencia textual de cómo funciona ese tema. Si piensas hacer tu análisis acerca de algún personaje de la obra, es muy importante que consideres qué es lo que hace el personaje, qué es lo que dice, cómo lo perciben otros personajes y qué es lo que piensa. Además de esto, considera que no solamente tienes que quedar con un personaje, sino que puedes compararlo con otros de la obra o con otros de otras obras. Lo más importante de esto es que consideres que siempre tienes que contar con tu evidencia textual que sustente lo que estás diciendo. Seguramente te preguntarás, oye, ¿pero acaso la voz narrativa no es el autor? Y un estudiante de literatura te respondería algo así. No, ¿qué es eso? El autor no existe, el autor está muerto. El concepto del autor en la literatura es algo que se discute a nivel filosófico. Y la verdad es que le trae dolores de cabeza a investigadores, profesores, alumnos, prácticamente todo el mundo. Así que mejor no lo hagas. Por ahora, cuando quieras hablar de autor en tu análisis literario, basta con que digas voz poética para poesía o voz narrativa pues para narrativa. Aquí lo importante es que utilizando estos dos términos, de verdad te vas a ahorrar muchísimos comentarios de tus lectores. ¿Recuerdas todo lo que te mencionaban en primaria acerca de las voces narrativas? ¿Que si es primera, segunda o tercera persona? Pues, finalmente, este conocimiento te va a ser útil. Pero
No es suficiente nada más identificar qué tipo de narrador tienes, sino que tienes que estar atento acerca de si hay un cambio en la voz narrativa, ya sea que está hablando una persona y luego habla la otra. Todo esto tienes que considerarlo mientras estás haciendo tu análisis, ya que tiene un efecto en la manera en la que percibimos el texto. Las historias se cuentan de muchas formas. La más clásica, y seguramente la has encontrado, es que se cuenten de un principio a un final. Pero seguro en alguna serie o película has visto que a veces se dan saltos en el tiempo en las historias. A eso nosotros lo llamamos estructura temporal. Y los expertos, bueno, nuestros profesores, lo dividen en 3 tipos de estructura temporal. Lineal, que como dije es de principio a final. Circular, cuando una historia inicia en cierto punto y la historia gira completamente hasta volver a ese punto. O una estructura fragmentada, donde se van dando como varios saltos en el tiempo de principio, luego de regreso. Si decides analizar una estructura temporal, no te quedes por favor en solo mencionarla. Trata de ver cómo funciona esa estructura temporal y ve algún fenómeno que suceda con ello. Por ejemplo, pensemos en Interestelar, una historia que empieza en cierto punto y termina en ese mismo punto. Con ella se van explicando cosas de la trama y con eso podemos jugar un poquito en qué es lo que está tratando de hacer el director. De acuerdo con la definición que brinda Gerald Prince en A Dictionary of Narratology, esto significa 1. El mundo ficticio en donde ocurren los eventos. Esto quiere decir que en un libro como Harry Potter, de nuevo, este incluiría al mundo mágico con el Callejón Diagon, con Hogwarts y demás, pero también al mundo Muggle, ya que aunque nos parezca un poco más verosímil y, claro, real a lo que nosotros vivimos todos los días, esta sigue siendo una construcción ficticia. 2. Contar y rememorar a diferencia de solo mostrar. Por ejemplo, en Harry Potter, de nuevo, los lugares en donde suelen ocurrir los eventos más oscuros en la saga, como la Cámara de los Secretos o el cementerio donde renace Voldemort, le brindan al texto un tono lúgubre que no se limita únicamente a la experiencia visual. Si lo que hacemos es estudiar un texto literario, ver su lenguaje es una muy buena manera de empezar. Puedes hablar de algún recurso literario que utilice la voz poética o narrativa. Piensa en tus clases de la prepa donde hablábamos de metáforas o sinécdoques. También puedes hablar del tono que usa la voz o hasta puedes hablar de la estructura gramatical que tiene el texto. La vocalización se puede entender muy fácilmente como el punto de vista desde el cual conocemos los eventos. Por ejemplo, Harry Potter. De nuevo, yo sé que hago muchas referencias a Harry Potter, pero es que yo era Potterhead. Entonces, Harry Potter está contado a través de un narrador omnisciente que lo sabe todo. Sin embargo, está focalizado en Harry, ya que conocemos el mundo Muggle y el mundo mágico a partir de su perspectiva. Por lo cual podemos decir que toda la saga está focalizada en este personaje. Una vez identificado alguno de estos elementos, lo siguiente que vas a hacer es hacer un enunciado que resuma tu análisis. A esto se le dice de muchas maneras, pero podemos llamarlo hipótesis. Una hipótesis es una oración que resume 3 partes. La primera es qué texto vas a estudiar, el segundo es qué fenómeno vas a analizar, y el tercero es cómo ese fenómeno afecta la lectura del texto. Por ejemplo, si queremos estudiar algo en Hamlet de Shakespeare, podemos primero decir que lo que vamos a analizar es Hamlet. Segundo, si tratamos de buscar un fenómeno, tal vez podemos hablar de la presencia de los 7 pecados capitales, por ejemplo. Y tercero, para ver cómo afecta eso a la lectura del texto, podríamos argumentar tal vez que esos pecados capitales son una premonición para decir que todo el reino de Dinamarca está condenado y por eso debe de cambiar. Antes de seguir adelante con tu ensayo debes de considerar 3 cosas. Primero, tienes que cubrir el tema del cual estás escribiendo. Segundo, tienes que tener una idea principal desde la cual puedas trabajar los diferentes ejes de tu ensayo. Y tercero, tienes que organizar tu ensayo de manera que puedas convencer a un lector. Desarrollar un ensayo puede parecer muy complicado, pero te prometemos que se vuelve algo muy sencillo si sigues la estructura clásica de este: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción sirve para darle contexto al lector acerca de qué va a tratar tu análisis. ¿Recuerdas tu hipótesis? Bueno, al final de tu párrafo introductorio, por favor ponla. Así va a ser mucho más sencillo al lector que entienda lo que vas a decir. El desarrollo es la parte donde demuestras tu análisis. ¿Recuerdas todas esas citas textuales que te pedimos que hicieras? Bueno, ahora es el momento de ponerlas y argumentar de qué van cada una. Una vez cubiertas estas 2 partes, es momento de hacer una conclusión, donde vas a resumir qué lograste hacer en tu análisis. Aquí es donde tienes que poner tus argumentos más fuertes. Trata de parafrasearlos de otra manera que no parezca una copia de tu desarrollo. Además, si encontraste algo más importante o algo que no pudiste mencionar en tu análisis, la conclusión es un muy buen lugar para ponerlo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, darle click a la campanita
compartirlo en sus redes sociales, con sus tíos, sus primos, su abuelita, sus amigos, con todo el mundo. Y además, si tienen alguna idea de videos que podamos hacer, no olviden dejarlo aquí abajito en los comentarios. Bye.